Entonces, en la primera pregunta nos piden de que tenemos una transformación lineal de que va desde los polinomios de grado 2 hacia las matrices de 2 cruz 2, definido de esa manera. Y nos piden demostrar que entonces T es inyectiva. Entonces, lo que podemos hacer es lo siguiente. Si T fuera inyectiva, si T inyectiva, entonces si agarramos P, alguna función dentro de los polinomios y otra función dentro de los polinomios, tal que la transformación de la primera función es exactamente igual a la transformación de la segunda función. Como es inyectiva, en teoría estas dos deberían ser iguales. Esto tenemos que llegar a que P sea exactamente igual a Q. Sin embargo, todavía no sabemos eso. Así que empecemos. ¿Qué podemos deducir de solo esta parte de la carga? Como sabemos que T de P es igual a T de Q, entonces en particular tenemos que P de menos 1, P de 1 acá, P de 1, P de menos 1, P de 1, 0, tiene que ser igual a Q de 1, Q de menos 1, Q de 1, y de 0. Por lo tanto, tenemos que P de 1 tiene que ser igual a Q de 1, y que P de menos 1 es igual a Q de menos 1. Acá hay otra vez de que podemos agarrar que P de 1 sería igual a Q menos 1, a Q de 1, pero no nos importa porque ya lo tenemos. Y de alguna manera nos piden concluir que con esto, estas dos polinomios son iguales. Entonces, acá pueden ver que esto no va a ser verdad. Pueden agarrar polinomios distintos, tal que esto se cumpla. Yo, por ejemplo, prefería agarrar que, digamos, definamos P como el polinomio, voy a escribir mejor, P de T como el polinomio 1. Mientras que P de, o sea, mientras que Q de T los vamos a definir como 2 menos x al cuadrado, menos t al cuadrado. Entonces, lo que concluimos de esto es que P de 1 es igual a Q de 1, que es igual a 1, y que P de menos 1 es igual a Q de menos 1, que es igual a 1. Y por lo tanto, la transformación de la función P de T es igual a la transformación de la función Q de T. Sin embargo, no se cumple que, pero P es distinto a Q. Y por lo tanto, T no es inyectiva. Ya estamos. Hola, buenos días. Para que un polinomio sea igual a otro, ¿tienen que tener como la misma estructura? ¿O es como Tienen que tener los diferente? mismos coeficientes en todos. Gracias. No. Ok. Entonces, en el segundo nos dicen de que tenemos dos bases de espacios vectoriales B y W respectivamente. Y tenemos una transformación lineal que mapea todo B en W. Y nos dan ciertas condiciones de esta transformación lineal con respecto a las bases. Y entonces nos piden concluir que entonces para todo vector dentro de la base de la base del inicio, por así decirlo, no me acuerdo el nombre,
entonces el vector coordinado de esa base con respecto a la segunda base es el siguiente. Entonces, esta es difícil, la verdad. Y a mí me costó y de hecho vi la solución hasta hace. Pero empecemos con lo obvio. Como nos piden demostrar que esto es para todo elemento dentro de la base, entonces agarremos un elemento dentro de la base genérico. Entonces sea B un vector dentro de la base, del dominio. Sea un vector dentro del dominio que lo podemos escribir entonces, dado que tenemos una base, como un A B1 más B B2 más C B3. Porque nos dijeron de que esto es una base del dominio. Entonces veamos cuánto vale el vector TD. Esto es lo mismo que el vector T de AB1 más BB2 más CB3. Y como esto es una transformación lineal, lo podemos cambiar a T veces, o sea, T la transformación del vector B1 más B la transformación del vector B2 más C la transformación del vector B3. Okay. Entonces, y acá llegamos a justamente cuánto vale cada vector cuando lo aplicamos la transformación. Y eso es exactamente lo que nos habían dado antes. Entonces podemos reemplazar, ¿no? Y nos llega esto a veces 2W1 menos 5W2 más B veces W1 más W2 más C veces W1 más 3W2. Okay. Y podemos reordenar esto. Podemos factorizar cada W1 y W2. Entonces acá nos quedaría 2A, acá nos quedaría más B, y acá nos quedaría más C. Y para el segundo vector tendríamos menos 5A, más B, y más 3C. Entonces, ¿qué pasa si nosotros ahora queremos calcular cuánto es este vector con respecto a la base de 2? Este vector que estamos calculando acá, con respecto a esta base. Resulta que tenemos cuáles son los vectores de la base. Y además de eso, tenemos cuántos son los coeficientes con estos vectores. Por lo tanto, si queremos ver cuánto es este vector que habíamos calculado con respecto a la base de 2, sería exactamente lo mismo que mapear cada uno de estos coeficientes en el lugar respectivo. Menos 5A más B más 3C. Pero acá podemos notar una cosa, y es que esto lo podemos dividir, o sea, lo podemos factorizar como la suma de matrices, de esta forma. Menos 5 más B veces 1, 1 más C veces 1, 3. Y esto lo podemos expresar como una multiplicación de una matriz con un vector, en donde la matriz tendría las columnas que tenemos ahí, 1, 1, 1, 3, y el vector sería un vector A, B y C. ¿Pero qué eran A, B y C originalmente? A, B y C originalmente eran exactamente los coeficientes que tenía el vector B en la base del dominio. Por lo tanto, el vector ABC es exactamente lo mismo que 2, 1, 5, 1, 1, 1, 3. El vector, pero con respecto a la base de 1. Y eso era exactamente lo que nos pedían. Y por lo tanto queda demostrado. No lo vamos a ver. Ok, pero... ¿Hay alguna duda? Sí, yo no entendí muy bien el paso que hiciste cuando tenías justo donde
está el W1 por el paréntesis ese, ahí. Sí. El paso de ahí al siguiente. Ah, ¿de este al siguiente? Ok. Sí, ese paso. Porque nos pedían la base del vector que habíamos calculado acá con respecto a B2. Entonces yo necesitaba calcular no solo el t evaluado en B, sino que tenía que calcular eso con respecto a la base de 2. Y si te fijas, acá lo que tenía era este resultado, pero con respecto a estos dos vectores. Y estos dos vectores eran exactamente la base que teníamos de B2. Entonces, cuando yo quería sacarle con respecto a esa base, solo podía agarrar los coeficientes y mapearlos al lugar respectivo. ¿Cachás? Entonces, como este es el coeficiente del primer vector, entonces se va al primer lugar. Este es el coeficiente del segundo vector, entonces se va al segundo lugar. Ah, ya. Vale. ¿Vale? ¿Puedo mostrar el final antes de pasar al próximo? Sí, ahí está. Ok. Entonces seguimos. En este ejercicio nos piden que tenemos 3 espacios vectoriales y que tenemos 2 transformaciones lineales. Una que mapea de U a B y otra que mapea de L a... O sea, que mapea de B a W. Y nos dicen que la imagen de T es exactamente igual que el espacio nulo de L y que además T es sobre. Y entonces tengo que concluir que la imagen de L es el vector nulo. Entonces, esto va a resultar ser verdadero. Si tenemos que T es sobre, entonces lo que podemos concluir es que la imagen de T es exactamente su recorrido. Y en este caso, tenemos que su recorrido sería B. Entonces la imagen de T es exactamente B. Pero además nos decían que la imagen de T era lo mismo que el espacio nulo de L. Por lo tanto, el espacio nulo de L también tiene que ser igual a todo el espacio. Entonces, como el espacio nulo de L es igual a todo su dominio, significa que para todo... No voy a escribir eso. No. Para todo B perteneciente a este espacio, tenemos de que cuando aplicamos L de B, esto tiene que ser igual al 0. Pero el 0 no en cualquier espacio, en realidad es el 0 en su espacio final. Pero como no existe otro elemento que se mapea a otro vector, entonces podemos concluir que la imagen de L es solo este vector. Y eso es lo que nos piden. Sí. Tenemos de que... O sea, pidieron repetir lo último. Entonces, lo que teníamos era que todo vector en B tiene como única imagen el 0. Es decir, no existe otro vector que se vaya a otro lado. Y por lo tanto, cuando queremos ver la imagen que tiene esta función, solo se va a un único valor, que sería el 0. Entonces, cuando queremos calcular su espacio de imagen, simplemente sería este vector, porque no hay otro. Acá tal vez podríamos decir un poco en palabras como no existe, tal vez podríamos decir, por lo tanto, no existe un vector W distinto del 0, tal que L de algún vector B' sea igual a W. No sé si ya más fácil eso. Pero es básicamente esa la idea, como que no es necesario en realidad este paso acá.
como no existe otro vector dentro del recorrido, simplemente existe el 0, entonces su recorrido es 0. Su imagen, mejor dicho. No entendí muy bien qué concluimos cuando sacamos que null de L es igual a B. ¿Qué es lo que ganamos como para la demostración? No, como que... ¿Qué se entiende de eso? Eso se entiende de que cualquier elemento dentro del dominio de L va a ser 0. Porque si está en el espacio nulo, significa de que cuando lo mapeas al recorrido va a ser 0. Pero cualquier cosa dentro del dominio de L son todo el conjunto B, ¿o no? Sí, O sea, todo el espacio B. claro. Es que en general el espacio nulo siempre es un subconjunto de B, solo que en este caso no resultó ser solo un subconjunto, sino que terminó siendo exactamente el espacio B. Entonces, lo que podemos concluir es que cualquier elemento dentro del dominio se va a mapear a 0 y no va a existir un elemento que se mapea a otra cosa. Ah, ya entendí. Ah, ok. Buenísimo. Entonces, siguiente. En este ejercicio nos dicen de que tenemos una transformación que va de las matrices de 3 x 3 a los polinomios de grado 3 y que es una transformación lineal. Y tenemos que demostrar que no puede ser inyectiva. Entonces, para esta les voy a agarrar un truco que saqué del libro. O sea, no un truco, sino que un teorema. Que tenemos una forma fácil de relacionar las dimensiones de una transformación lineal. En particular nos dice de que siempre podemos sumar el espacio nulo y el espacio imagen y eso nos va a dar el espacio del dominio. Entonces, veamos cuánto vale cada espacio. Sabemos que la dimensión de las matrices de 3 x 3, una matriz 3 x 3 tiene 9 componentes, ¿no? Entonces, esto sería exactamente igual a 9. Ustedes fácilmente pueden pensar en una base de que tenga 9 componentes, sería simplemente como agarrar un 1 en cada componente de la matriz. Y eso es como fácil de ver. Entonces, tenemos que la dimensión de las matrices de 3 x 3 es 9. Sin embargo, la dimensión de... No, mejor... ¿Cómo hago? Bueno, y como tenemos este teorema de acá arriba, podemos usarlo. Entonces decimos que entonces la dimensión de las matrices de 3 x 3 es igual a la dimensión del espacio nulo de T más la dimensión del espacio imagen de T. Y esto es 9, ya lo sabemos. Y además sabemos de que... Vamos a copiar esto mejor. Y además sabemos de que el espacio imagen de T es un subconjunto del recorrido, ¿no? Que es de los polinomios de grado 3. ¿Grado 3, no? Okay. Y por lo tanto, cuando vemos la dimensión del espacio imagen de T, tenemos que es menor o igual a la dimensión de los polinomios de grado 3. ¿Y cuánto es la dimensión de un polinomio de grado 3? Un poco extraño, pero es 4. ¿Por qué es 4? Porque no solo tenés como x cubo, x cuadrado, x1, sino que además tenés como el factor independiente. Entonces serían 4 coeficientes que considerar. Entonces concluimos que la dimensión del espacio de imagen de T es menor o igual a 4. Y como tenemos eso, entonces podemos volver a la ecuación de arriba, solo que decir que esto es menor o igual a la dimensión del espacio nulo de T más 4. Porque en particular tenemos que esto era menor o igual a 4, entonces cuando lo intercambiamos tenemos que hacerlo. Y por lo tanto, 5 es menor o igual que la dimensión del espacio nulo de T. Y de esto directamente concluimos de que entonces T
no es inyectiva. ¿Por qué no podemos concluir? ¿Por qué, por lo tanto, T no es inyectiva? Acuérdense de que T es inyectiva sí y solo si su espacio nulo es exactamente el vector 0. Pero el vector 0 tiene 0 dimensiones, ¿no? Entonces acá nos dicen que el espacio nulo tiene por lo menos 5 dimensiones. Entonces claramente eso no se puede cumplir. Y ahí está. Tomás, una pregunta. Ujú. Que no caché muy bien cuando cambiaste como el menor igual. Cuando del más pasaste al menor igual. Sí, porque teníamos esto. Era como que yo hubiera hecho ese paso intermedio. Pero voy a hacer el paso intermedio. Porque se entendió el menor igual de el... Uy, ¿por qué se me clavó? Ahí está. Que me están dando presión. Ok, no me están dando el lápiz. Da igual. Ok. Se entendió el menor igual de acá, ¿no? Como el que la dimensión de imagen de T es Sí. menor igual. Eso sí. Entonces, cuando yo vuelvo... Ahí sí me anda. Cuando yo vuelvo a la ecuación de antes, lo que yo puedo hacer es decir, ok, tengo esta igualdad. ¿Qué pasa si a esta igualdad... Ay, en serio, ¿no? Bueno, si esta igualdad lo voy a escribir afuera de la página más. Si esta igualdad le reemplazo este menor igual acá, ¿cachás? Como digo, la dimensión del espacio nulo de T más 4, ¿cachás? Porque yo tengo de que acá hay un menor igual. Entre este y este hay un menor igual. Y entre este y este, bueno, son iguales, ¿cachás? O sea, yo en teoría acá pude haber sumado a ambos lados la dimensión del espacio nulo. ¿Cachás? Y esto tengo que es igual a 9. Acá. Entonces, de ahí concluyo esta desigualdad acá. Tal vez eso hubiese quedado más fácil. Vamos a hacer eso. Hecho. Dale, ahí te caché. Gracias. No. Bueno, antes de subirlo lo arreglo esto. Ok. Me preguntan por interno por qué la dimensión de los polinomios de grado 3 es 4. Un polinomio de grado 3 es algo que lo podemos escribir como ax cubo más bx cuadrado más cx más d. Y aunque sea un polinomio de grado 3, resulta tener 4 coeficientes. Porque tiene 1, 2, 3, 4. Tiene cada uno de estos. Y cada uno de esos representa como uno de los vectores canónicos, por así decirlo, dentro de esta base. En todo caso, para la demostración no es realmente importante. Como que pudo haber sido un polinomio de cualquier grado. Bueno, no de cualquier grado, de un grado menor o igual a 8, creo. Pero sí. Entonces seguimos. Tenemos que A y B son dos constantes en los reales. Y entonces tenemos que A es una matriz descrita de la siguiente forma. Y tenemos que concluir que si A vale 2 y B vale 3, entonces A tiene dos vectores propios. Entonces, queremos ver cuánto vale el determinante de A menos lambda I. Y eso es para ver los vectores propios. Que eso es lo mismo que el determinante de A menos lambda B. Bueno, voy a reemplazar los A y B ahora, para que no nos mareemos después. Entonces, 2 menos lambda, 3, 0, 2 menos lambda. Que esto es lo mismo que 2 menos lambda al cuadrado. Entonces lo que concluimos acá es que fácilmente podemos ver que 2 es el único vector propio. Digo, es el único valor propio. El único valor propio. Y por lo tanto queremos ver cuánto vale el espacio nulo.
de A menos 2i. Y por lo tanto, A menos 2i sería lo mismo que una matriz 0, 3, 0, 3. Multiplicado por un vector x, esto nos da igual a 0. ¿No es Me confundí. 0300? Sí, me confundí. Muchas gracias. Ya, ok. Acá tenemos. Y lo que podemos ver es que x, si es que pertenece al generado entre el vector 0, 1, entonces se va a cumplir esto. ¿Por qué? Porque básicamente podemos... No, 0, 1. 1, 0. 1, 0. ¿Por qué? Porque si agarramos cualquier... o sea, cualquier cantidad de veces este vector, o sea, esta columna acá, siempre vamos a tener un número distinto a 0. Así que no podemos agarrar esa columna nunca. Sin embargo, la columna de la izquierda podemos agarrarla cuantas veces queramos. Entonces notamos de que que cualquier combinación de esta línea, de esta columna, nos sirve. Entonces decimos x pertenece al generador. Y de eso, por lo tanto, concluimos de que, por ejemplo, el 1, 0 resulta ser un vector propio. Es un vector propio. Vector propio. Sin embargo, miren lo que nos piden. Nos piden que entonces A tiene dos vectores propios. Y resulta que no solo el 1, 0 es un vector propio, sino que el 2, 0 es un vector propio. Vector propio. Y no solo eso, sino que el 3, 0 es un vector propio. Es un vector propio. Básicamente tenemos infinitos vectores propios. Pero, extrañamente, la profesora no creo que fraseó bien la pregunta, porque acá ella concluye que esto es verdadero, porque dice por lo menos tiene dos vectores propios. Agarró simplemente los dos primeros y dijo como A tiene por lo menos menos dos vectores propios. Propios. Y por lo tanto esto es verdadero supuestamente, pero como digo, en realidad deberían haberlo especificado acá, que la pregunta era, tiene por lo menos. Por lo menos. ¿Alguna duda? Sí, puedes hablar. Sí. Vale. ¿Por qué dice por lo menos dos vectores propios o tiene dos vectores propios? Si al final también llegamos a que hay dos, el que llega por lo menos implica que hay más vectores propios, ¿eso cómo se sabe? Es que es muy distinto hablar de dos vectores propios exactamente a por lo menos dos vectores propios. ¿Es esa tu pregunta? Tal vez no te entendí. Es que no entiendo la diferencia, porque al final si uno dice que hay por lo menos dos vectores propios, asume que hay más vectores propios que dos, o pueden haber, pero no lo hemos calculado acá. Sí, es que cuando decís como tiene dos vectores propios, uno podría confundirse con decir tiene exactamente dos vectores propios. Y eso sería muy distinto. A mí no me gusta decir como tiene dos vectores para referirme a que tiene por lo menos dos. Es mejor como ser más como claro cuando son el enunciado, en mi opinión. Porque en este Pero caso no eso es que tenga dos vectores, tiene infinitos. ¿Cachai? Como tiene mucho más que dos. Pero entonces solo si dijera solo dos vectores estaría Claro. falso, ¿cierto? Sí, sí, Pero si no ahí lo sería dice falso. ahí tiene dos o más, está bien. Y a mí no me gusta como que lo metan así en la pregunta, pero sí. Sí, o sea, la profe justamente dijo, esta es la solución, y ella no le metió la aclaración de por lo menos. Dijo, acá encontré dos, así que está Ya, muchas gracias. bien. No. es que igual como Pero queda, si estuviese así mal redactada como ahora, entonces estaría Sí, falso, ustedes ¿no? interpretenlo como le interpreta la profe. Básicamente tiene dos vectores propios, significa, ok, por lo menos dos. O sea, tengo un tardo. Ah, ya, ok. Entonces esto, ok. Sí. Y de hecho, la siguiente pregunta vamos a reutilizar esto mismo. Vamos a volver a acordarnos de que el conjunto al que llegamos para el espacio nulo era que el generado de 1 y 0.
Entonces ahora llegamos a que X pertenecía al general. Ah, voy a leer la pregunta mejor. Ahora la pregunta es exactamente igual, solo que nos habla de que tiene dos vectores propios L y. Entonces no pueden ser cualquier vector propio como antes. Antes seguimos agarrado dos que eran claramente LD. Entonces, vamos a decir que era como continuación. Continuación de la anterior. Teníamos de que el espacio nulo de A menos 2i era exactamente que X pertenecía al generado de 1 y 0. Y por lo tanto, solo debemos agarrar un vector LI. No podríamos agarrar dos. Entonces esto resulta ser ahora falso. Cuando nos meten la restricción de que sea LI, hace mucho más complicado como agarrar vectores propios. Porque ahí no nos sirve lo de antes. Necesitamos de que el generado tenga más de una dimensión. En este caso solo tiene una. Así que no se puede. Podríamos intentar hacerlo por contradicción, pero yo creo que en cualquier prueba meten esto y está bien. Como que nadie se va a dar mucho drama. En este tipo de preguntas, ¿tendremos que dar un contraejemplo o ya queda bien con lo que tenemos ahí? No, de hecho no se puede dar un contraejemplo. Porque no es... un contraejemplo se hace cuando uno quiere demostrar común para todo. Entonces uno tiene que demostrar existe algo que lo hace falso. Pero en Ah, este ya. caso te hablan de un existe. Porque te dice, entonces existen dos vectores propios L, básicamente. Entonces no se puede demostrar con otro existe. Lo necesitas demostrar con un para todo, que sería esto de acá, por así decirlo. Como no podemos. Perfecto. Ujú. Ok, sigamos al último. Ahora es parecido, pero nos cambian los valores de AIB. Entonces podemos hacer exactamente lo mismo que antes. Queríamos ver cuánto era el determinante de A menos lambda I. Que esto es lo mismo de que el determinante de 2 menos lambda, 0, 0, 2 menos lambda. Y esto es lo mismo que antes, que era el 2 menos lambda al cuadrado. Y por lo tanto, 2 es el único valor propio. Y entonces queremos ver cuánto es el espacio nulo de A menos 2i, que eso sería ver cuánto es la solución al sistema 0, 0, 0, 0, con x es igual a 0, 0. Y que notamos que cualquier vector sirve, por lo tanto, el espacio nulo de A menos 2i es exactamente igual a todo R2, que era el conjunto de dominio. Y nos piden que A tenga dos vectores propios LI. Entonces, en particular, el 1, 0 y el 0, 1 son vectores propios y son trivialmente de ley. Así que ahí estaríamos. Y esa era la última lección del día. Así que si tienen preguntas, este es el momento. No entendí dónde salió la matriz nula. Ah, ok. Porque teníamos que ver A menos 2i. Y teníamos que A era una matriz donde acá tenía un 2, acá tiene un 2, acá tiene un 0 y el 0 de acá ya estaba.
Entonces, cuando le resto un 2 a todo el elemento de la diagonal, me queda, lo puedo meter así, 2 menos 2. 2 menos 2, 2 menos 2. Me queda 0. Ya entendí. Una consulta. Ujú. No sé por qué estoy un poco dormido, pero porque el null de A menos 2 identidad es todos los reales. Sí. Porque acá teníamos de que habíamos llegado a que el null de A menos 2i era cualquier x de que cumpla esta ecuación. Y te fijas de que cualquier vector va a cumplir esta ecuación porque tenemos columnas que son 0. Como da igual por cuánto multiplicas esas columnas, siempre va a ser 0. Entonces concluimos de que cualquier vector dentro de R2 va a ser parte del null. Ah, ya. Bueno. Voy a dejar de grabar ahora, pero voy a volver a compartir.